Y seguimos con este diálogo con el Cristo en nosotros. Hoy nos toca el capítulo 12, el cuerpo y tus pensamientos. En los términos en los que estás acostumbrado a pensar, términos que han situado el cuerpo en el centro de tu universo y en el centro de ti mismo, no existe un mecanismo por el cual el pensamiento pueda entrar en tu mente. Crees que los pensamientos existen en tu mente y que son el producto de tu cerebro, el cual forma parte de tu cuerpo. Dado que existe la creencia de que el cese de la actividad cerebral equivale al fin del pensamiento, aceptas esta premisa como prueba de que tus pensamientos tienen su origen en tu cerebro. Entonces nos está diciendo, no, así como piensas, no pueden entrar los pensamientos reales, ¿no? Así no existe un mecanismo por el cual el pensamiento pueda entrar en tu mente. Porque realmente el pensamiento entra en la mente. Entonces vamos a ver. Puedes haber imaginado que la persona que recibió estas palabras por primera vez las recibía o bien a través de sus pensamientos o bien a través de sus oídos. En el sentido de escuchar palabras. En realidad la receptora de estas palabras las escucha en forma de pensamientos. No son sus pensamientos, pero tampoco están separados de ella. ¿Cómo puede ser esto? Simplemente no son los pensamientos separados provenientes del sistema de pensamiento separado. A la presente obra se le ha denominado diálogo. Un diálogo se concibe generalmente como una conversación entre dos personas o más, y como tal se lo asocia con la palabra hablada. Cuando entras en diálogo con otra persona, escuchas, oyes y respondes. Esto es exactamente lo que ocurre aquí. Has entrado en este diálogo. Aunque crees que estas palabras te llegan en la forma escrita de este libro a través de tus ojos y del mecanismo decodificador de tu cerebro, no es así. Me gusta cuando él dice, no es así. Ni tampoco es así como llegaron las palabras de este curso. Se te ha dicho en este curso y ahora se te recuerda que estas palabras entran a través de tu corazón. Entran a través de tu corazón. Cuando tu mente y tu corazón se fundieron en unidad y pasaron a ser capaces de escuchar el mismo lenguaje. Fue en ese momento cuando realmente empezaste a entrar en el lugar de la unidad, a dar un paso fuera del punto del cuerpo. Entonces fue una apertura para que la mente y el corazón se unieran y pudieran entrar estas palabras que vienen del ser real y no vienen del ser separado. Y así se da un paso fuera, como del punto del cuerpo, ¿no? Hay un desinterés, hay una desatención, no hay un propósito, no hay una atención puesta en el cuerpo. Entonces hay una apertura para que entre lo que es real, ¿no? Recuerden que lo que la mente atiende lo hace consciente, se hace consciente. Entonces hay que expandir esa conciencia fuera del cuerpo. Ahora bien, cuando quizás no pienses que esto es lo que has estado haciendo, pocos de vosotros, aunque quizás no pienses que esto es lo que has estado haciendo, pocos de vosotros sostendríais que simplemente habéis estado leyendo estas palabras de la misma manera en que habéis leído las palabras de otros libros.
Aunque quizás te des cuenta de que algo distinto está pasando aquí, podrías también afirmar que tu cuerpo no ha sentido que haya dado ningún paso al dominio de la unidad. Y si te ha sido posible darlo sin que hayas sido consciente de ello, entonces podrías preguntarte ahora, con razón, ¿cuál es el valor de dicho paso para ti? Esta es la razón por la que nuestro trabajo se centra ahora en que tomes conciencia de tu estado cambiado y en que lo aceptes, porque sin conciencia el valor de lo que hacemos aquí es efectivamente mínimo. Y esto es algo que no puedo permitir. Se ha mencionado antes la urgente necesidad de tu retorno a la unidad. Y ahora te la vuelvo a recordar. Es urgente que sostengamos la conciencia crística. Es urgente. Este es el tiempo de Cristo en cada uno de nosotros. Nadie lo va a hacer por nosotros y es urgente. Es ya, es el tiempo. Llegó el tiempo. Deja que tu recepción de estas palabras, que constituye una recepción distinta de la que has tenido de las palabras que encontraste en la mayoría de los libros que has leído y tal vez en todos ellos, te sirva como señal. Mantén esto presente mientras consideras cómo la primera receptora de estas palabras puede oírlas en forma de pensamientos. Mantén presente que de este modo, ella tiene pensamientos que no está pensando. Y es cuando empezamos a decir nosotros, oye, escuché la voz me dijo. ¿Y es por qué? Porque sabemos que hay un pensamiento que no proviene del ser que estaba acostumbrado a ser, que no proviene del ser separado, que no es un pensamiento que la Miriam de siempre hubiese pensado, que tiene lógica para el mundo. Y es un pensamiento que dice, bueno, ¿y por qué? Y no entiendo, o sea, estoy... Y tú dices, es como mandatorio, estoy recibiendo como esta instrucción, haz esto, ve para allá. Es un pensamiento que te para y te dice muchas veces, y tú dices, esto no viene de mi habitual sistema de pensamiento. Entonces, por eso te dice, pensamientos que no está pensando. Entonces, esto, lo que nos está diciendo siempre con estos diálogos, esto viene de esa misma mente. Ese yo soy es nuestra mente real, nuestra mente recta, nuestra conciencia unida al espíritu, nuestra conciencia crística. Es uno. Y nos está hablando a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces estas palabras aquí parecen estar entrando por nuestra vista, tú que estás escuchando parece estar entrando por tus oídos, pero vienen de nuestra mente recta. Es un diálogo interno con nuestra mente recta. Y aquí parece que yo estoy hablando y diciendo algo, pero es la mente recibiendo lo que necesita recibir en esta, como lo dice, como en esta terminal, ¿no? Y tú en tu terminal estás recibiendo exactamente lo que tienes que recibir. Deja que tu recepción de estas palabras, que constituye una recepción distinta de la que has tenido de las palabras que encontraste en la mayoría de los libros que has leído. Ya esto lo leí. Hemos hablado ya de entrar en diálogo. Cuando entras en diálogo con otra persona, escuchas aquello que quiere decir. Escuchas sus pensamientos a través de la forma de la palabra hablada. No se convierten en tus pensamientos, aunque sí entran en ti. Sus palabras tienen que entrar en ti para servir de fuente a tu respuesta, para convertirse en un medio de comunicación e intercambio.
Ocurre lo mismo con los pensamientos que estas palabras simbolizan. Así continuamos expandiendo el territorio de lo que eres consciente al comprender que ya es habitual la capacidad de que entren en ti pensamientos que no son tuyos. Entonces, bueno, están entrando pensamientos que no son míos, ¿no? Que no son tuyos. Y cuando entran, cada uno de nosotros los manifiesta, los extiende de una forma diferente, y esto es lo bonito de la creación. Y este es el propósito de la creación, la experiencia, la comunión. Te dice, esa es la comunicación cuando otra persona viene y te habla, eso que ella te dice entra en ti, ¿verdad? Entonces, dice, no se convierten en tus pensamientos, aunque sí entran en ti. Sus palabras tienen que entrar en ti para servir de fuente a tu respuesta. ¿Ves? Entonces, dejemos que estos pensamientos que vienen del amor entren en nosotros para que sirvan de fuente a la respuesta, a la expresión, como dice aquí, particular que esa fuente va a tomar a través de mí. Hemos comprobado ya que los pensamientos que surgen de la unidad no son iguales a los pensamientos que surgen del sistema de pensamiento del yo separado. Quizás ayude a simplificar la discusión de este tema el hacer una distinción entre lo que es pensar y lo que es el pensamiento. Aunque esta distinción no concuerde con la definición que de estas palabras te da tu diccionario, aún así nos es útil, ya que se considera que pensar es algo que haces. Incluso en la definición que da el diccionario, la condición de estar pensativo se considera una cualidad de atención consciente. Y la atención consciente está mucho más cerca de la idea de plenitud de corazón o de compartir en unidad, es decir, del estado del que hablamos. Date cuenta también de que no consideras que el pensar del otro sea lo que se comparte contigo en diálogo, sino los pensamientos. Por tanto, esta distinción nos bastará para seguir desarrollando el tema de este capítulo. Entonces aquí nos dice que atención consciente es más parecido a este estado en el que permitimos que realmente vengan a nosotros las ideas de nuestro origen, de nuestro ser auténtico. No es como habitualmente se entendía aquí desde el yo separado, que estoy pensando y estoy como produciendo y fabricando pensamientos que realmente son reciclados de un sistema que ya aprendí. Entonces nos dice, es diferente. Por eso aquí nos está enseñando a pensar con plenitud de corazón, ¿no? No es el pensamiento reciclado basado en un sistema aprendido. Es a obtener de la fuente el pensamiento real, la idea real. ¿Ves? Por eso antes, como nos decía en el curso de milagro, piensas que piensas. No, yo te voy a enseñar realmente lo que es pensar. Consideremos ahora el pensar como esa voz activa y a menudo inoportuna que hay en tu cabeza, la voz de la cháchara de fondo. Y consideremos tus pensamientos como la versión más meditativa de tu pensar, que incluso a menudo te llevan a una conclusión, a un resumen de los puntos esenciales, como aquello que se te puede ocurrir en un momento de reflexión al final del día. De nuevo vemos la idea de que hay un pensamiento, de que hay pensamientos que vienen a ti en esos momentos. No se trata de pensar de una mente en conflicto que está en lucha, sino los pensamientos de una mente en reposo.
El pensar se corresponde más a una característica de la mente egoica. Los pensamientos, en cambio, se corresponden más a una característica de la mente verdadera. Sí, porque la mente egoica es la que está en esa actividad creyendo que depende de ella, ¿no? Buscando por su cuenta. Entonces, la mente meditativa, en reposo, en confianza, deja que le lleguen, ¿no? No estoy diciendo que tu ego siga funcionando por el hecho de que sigas pensando de la misma manera que antes. Estoy a punto de sentar las dos bases principales de esta discusión. La primera es que pensar, con o sin el ego, constituye un patrón del ser separado y que no te sirve. Te puede parecer que la manera en la que piensas ha mejorado enormemente, o solo mínimamente, desde que gobernaba el ego. Sin embargo, es el patrón, no el ego, el que sigue contigo. La segunda es que, aunque pensar no te sirve, tienes ahora mismo y siempre has tenido pensamientos verdaderos que vienen de tu ser, el ser fundido en unidad. Se trata del pensamiento que no pensaste, del mismo modo en que la primera receptora de estas palabras la recibió como pensamientos que ella no pensó. Lo que quiero hacerte ver una vez más es que la unión no se alcanza con un resplandor de luz que viene desde arriba, sino que se va infiltrando silenciosamente en el punto del ser en los momentos en los que éste baja la guardia. Este punto es importante. Entonces, la luz no viene desde arriba. La unión no se alcanza con ese esfuerzo de la mente, sino más bien cuando la mente baja la guardia. Cuando la mente baja la guardia. Intento ayudarte a que tomes conciencia de la idea y a que te sientas cómodo con ella, de que liberado de viejos patrones, el ser se irá fundiendo con la unidad cada vez con mayor frecuencia, hasta que finalmente sostendrás la conciencia crística y vivirás en el mundo como el ser elevado de la forma. Entonces, poco a poco, ¿no? Para eso, como nos dijo en un capítulo anterior, para eso entonces es que se va a usar ahora esta ilusión del tiempo, justamente para esa práctica de la conciencia, para que se instale la conciencia crística en la mente. Entonces nos dice, pues, aunque siga ese patrón, ya sabemos que el ego no está. ¿Por qué no está? Porque el ego ya no es nuestra meta. A eso se refiere. Sostener la separación ya no es nuestro propósito. Y eso es lo que quiere decir él cuando dice que el ego ya no está. O sea, ya no está la idea de mirar afuera, sino de mirar adentro, de buscar la paz, de buscar las migajas, sino ya está la idea de buscar la plenitud del corazón, de buscar la unión. Entonces por eso dice, el ego ya no está el propósito de separarme, ahora está el propósito de unirme. Eso quiere decir cuando dice el ego ya no está. Entonces, bueno, está la mente, viene como con ese ritmo acelerado de fabricación, de reciclaje, de pensamiento, y la mente va a ir rindiéndose a la confianza y rindiéndose a esta voz que pareciera ser una voz separada, una voz que unos pensamientos que tú dices, pero esto no viene de este ser que es separado, ¿no? ¿De dónde viene esto? Del ser uno, del ser uno. Por eso son ideas, pensamientos que siempre nos van a llevar a unirnos. ¿Por qué? Porque siempre porque vienen del ser uno. Una de las principales ideas que te ayudará a dejar atrás los patrones del pensar es la idea de que el pensamiento
tal como lo estamos describiendo, es decir, el pensamiento que en realidad no es pensamiento, sino la vía de llegar a conocer del ser fundido en unidad, entra en ti por el lugar de la mente y el corazón unidos en la plenitud de corazón, que se encuentra en el centro de ti, un lugar que no tiene nada que ver con el cuerpo. Claro, porque cuando habla el centro de ti, es del centro de ti, de mí, el único centro, el único corazón que compartimos. Por eso nos dice, somos un solo corazón, somos una sola mente. Y por eso no tiene que ver con el cuerpo. Que escuches, oiga, responda, puede ser a veces cosas del cuerpo, pero otras veces puede no serlo. La idea principal a sostener en tu mente y corazón es la de la entrada y la de que lo que proviene de la unidad no necesita acceder a través de los ojos, los oídos del cuerpo, ni de ninguno de los que consideras tus sentidos. Junto con esta idea principal es esencial que te des cuenta de que esto no es tan extraño ni insólito como te puede parecer, que esta vía de acceso y entrada ya existe en ti y que ya te has beneficiado de momentos de interacción con el estado de unidad, aun cuando no hayas sido consciente de ello. Entonces, obviamente, vamos a tener un nuevo sistema de pensamiento y ese sistema de pensamiento va a venir de adentro hacia afuera, de la verdad de lo que somos hacia afuera. Por supuesto, el sistema de pensamiento que habíamos fabricado era un sistema de pensamiento basado en la información de los 5 sentidos. Entonces, ahora este es inverso, este es diferente, viene de adentro hacia afuera. Ahora que empiezas a tener una idea más clara acerca de cómo pueden ser los pensamientos que te vienen desde la unidad, sin duda te darás cuenta de esto. Ya has tenido pensamientos de este tipo, pensamientos que te vinieron con una autoría a la que no estás acostumbrado, pensamientos que sabes, sin sombra de duda, que son verdaderos o ciertos o correctos. Quizás sean pensamientos sencillos acerca de una situación en la que te encuentras, o bien de la situación de otro, o quizás sean profundas inspiraciones acerca de tu ser o de la naturaleza del mundo. Esto está claro, todos hemos recibido como un pensamiento que dice, ¿de dónde vino esto? En tales momentos puedes haber sentido frustración por no haber podido compartir esos pensamientos o por no haber podido transmitirlos con la autoridad de la verdad, simplemente porque has sabido que son ciertos y porque te has dado cuenta en cuanto la verdad ha entrado en tu mente de las poquísimas veces que en el pasado has estado seguro de algo. Es posible que te hayas sentido asombrado por esta nueva autoridad y que hayas deseado, más que cualquier otra cosa, que otros se diesen cuenta de que realmente sabías algo, que no se trataba de una de tus opiniones o ideas de siempre que aportabas para debatir, sino que algo acerca de lo cual realmente sabías la verdad. Y esto es una revelación, una conexión directa con la fuente. ¡Wow! Y cuando lo vamos a transmitir, sabemos que no tiene la fuerza de la experiencia, de la certeza que tuvo cuando lo recibimos. Es posible que muchos de vosotros también hayáis sentido desvanecerse con el tiempo vuestra seguridad acerca de esa verdad. Quizás se haya debido a tu incapacidad de transmitir esta verdad a la reacción de otra persona frente a ella, o a simples dudas surgidas en tu pensar. Sin embargo, con independencia de este desvanecimiento de tu seguridad, aún llevas en tu interior el momento de la toma de conciencia en el que conocías la verdad sin ninguna duda, sin ninguna incertidumbre. Y quizás empieces a darte cuenta de que
Es verdad aquello que se ha dicho a lo largo de este curso, que toda duda es una duda acerca de ti mismo. Si otro te cuestiona o si lo que tú mismo piensas te lleva a cuestionarte, las dudas surgen con rapidez simplemente porque no esperas estar seguro de nada. Y desde luego no esperas estar seguro de cuál es la manera acertada o verdadera de proceder en una situación o respecto a algo que no ha ocurrido todavía, pero de lo que tienes la seguridad de que ocurrirá. Sin embargo, cuando hayas sentido esa seguridad en una ocasión, nunca volverás a estar seguro de que no puedes conocer la verdad. Y la frase, sin sombra de duda, será algo que ya no necesitarás añadir a tu conocimiento de la verdad, porque te darás cuenta de que es redundante. Y aquí quiero compartirles una de estas frases, uno de estos pensamientos que vinieron de la verdad. Y me siento muy identificada con esto porque fue hace tiempo y me dijo, en aquel momento yo estudiaba solo el curso de milagro, no estudiaba el curso de amor. Y yo sentí como la voz del Espíritu, esta voz que me dijo, nadie merece castigo. En ese momento mi hermano, mi cuñada y mis dos sobrinas vivían conmigo y ellas se portaban malísimo y era una cosa que bueno, que había que ponerlas como a pagar precio en ese momento. Bueno, se queda ahí sentada. Bueno, era una cosa como dificilísimo de controlar la conducta de esas niñas. Y había un momento en el que mi cuñada me estaba contando algo que hizo mi sobrina mayor. Y yo le estaba preguntando, bueno, ¿y tú qué hiciste? ¿Y cómo lo manejaste? Y en ese momento estaba el pensamiento de separación, que ya yo le iba a decir a ella, bueno, pero ponla que haga esto, pero no me acuerdo qué le iba a decir, pero era como una sugerencia, como algo de poner a la niña a pagar un precio. Y sentí la voz fortísima dentro de mí que me dijo, nadie merece castigo. Y en ese momento es difícil de ponerle palabras, pero fue aceptar mi propia inocencia. En ese momento dije, pero si mi sobrina no merece castigo por nada, yo tampoco merezco castigo. Yo no sé transferir ahora que han pasado años la experiencia de paz, de unidad que viví en ese momento que escuché esa voz. Lo que hice en ese momento fue callarme y no decirle a mi cuñada lo que le iba a sugerir el ego que hiciera. Y aunque ha pasado años y mi conducta se ha modificado muchísimo, en ese momento de revelación se lo conté a Ceci ese día y creo que lo comenté en el grupo de estudios del curso de milagro. Y eso realmente hizo un cambio profundo en la conciencia, un cambio profundo en mi forma de criar a mi hija. No digo que de aquí para allá no haya, de allá para acá, mejor dicho, no haya habido un momento en el que yo no le haya dicho a mi hija, por ejemplo, bueno, ya, entonces apagamos la televisión, hayan habido alguna consecuencia, pero ya no ha sido desde un lugar de la idea de querer sostener el que el ser humano merezca castigo. Y de ahí para acá ha habido una profundidad tan grande en mi entendimiento. Cada vez que yo veo alguna situación digo, wow, mira cómo está arraigada la idea en la mente errada de que merecemos castigo, de que tenemos que pagar un precio, de que si hay algo tiene que haber una consecuencia. Y esa idea ha ido purificándose muchísimo, muchísimo, muchísimo en mi pensamiento. Aceptar nuestra inocencia, aceptar la expiación. ¡Wow! Y mientras leía esto, me acordaba, porque bueno, ya eso quizás hace como unos 2 años y sigue trabajándose en mí. Quizás hoy no pueda transferirlo con pero sigue vivo en mí esa revelación.
y ese propósito de sostener la inocencia, y no querer darle fuerza a la idea de que si nos equivocamos vamos a ser castigados, vamos a pagar un precio. No es así. Quería hacérselo saber. Y bueno, dice, saber es entender, es tener seguridad. Esto puede parecer disparatado o imposible. Y al darte cuenta de que efectivamente te parece disparatado o imposible, podrás llegar a ser más consciente que nunca de que he acertado al decir que tu manera de pensar es demente. ¿Crees que pasar por la vida sin saber nada con seguridad, sin sombra de duda, es estar en tu sano juicio, cuando es justo lo contrario? Lo cuerdo es conocer la verdad, lo demente es no conocerla. Entonces, déjame terminar que ya falta poco. Algunos habréis atribuido al ser personal o individual el haber llegado a entender esta verdad. Otros habréis reconocido la voz de la autoridad con la que os ha llegado esta verdad como algo distinto de vuestros pensamientos habituales, distinto de vuestro ser habitual. Sin embargo, tanto en un caso como en otro, sabes que tu ser tenía de alguna manera algo que ver con este llegar a conocer la verdad, aun cuando no se tratara exactamente de tu ser personal. Es por esto que los pensamientos que te vienen de la unidad pueden ser considerados a la vez como tus propios pensamientos o como los pensamientos que surgen de la unión. La unión no es algo ajeno a ti, como tampoco yo soy ajeno a ti. La unión te incluye a ti. Al igual que te incluyen el todo del todo, la totalidad de la completitud, el uno de la unicidad. Somos en la unidad un solo cuerpo. Somos en la conciencia crística un solo Cristo. Somos en la plenitud del corazón un solo corazón y una sola mente. Así que estos pensamientos son compartidos, que vienen de la unidad y vienen para ser reflejados a través de esta expresión, de este avatar. Vienen para ser compartidos, vienen para darse y recibirse, para ser reconocidos, para relacionarnos con ellos, para fundirnos con ellos. Y ese es el propósito de este avatar, ese es el propósito del cuerpo. No es atribuirlo como que si la fábrica, la producción de ese pensamiento hubiese estado en el cuerpo. Así como la culpa no es real, el mérito tampoco. Vienen de la única fuente, vienen de nuestro ser compartido, de nuestro corazón compartido. Impregnan el avatar, atraviesan el ser personal y lo elevan. El ser elevado de la forma, tienes como que elevar tu nivel, expandir tu nivel de conciencia para accesar a esos pensamientos. Y llegan cuando, nos dice aquí, cuando bajamos la guardia, ¿no? Dice, van infiltrándose silenciosamente en el punto del ser en los momentos en que éste baja la guardia. Y yo creo que bajar la guardia es cuando no quiero tener razón, cuando hay una voluntad de unirme. Entonces, así como en aquel momento yo estaba escuchando a mi cuñada y había una voluntad de separarme, ¿no? La voluntad egoica de, déjame buscar una solución por mi cuenta. Pero también hay un trabajo interno que desea
unirse, que desea unirme y que desea la verdad real, que desea amar y ser amado, que ya no desea sostener la separación. Entonces, cuando hay ese bajar de la guardia, llega esa revelación, ese pensamiento que proviene de nuestro único ser amoroso para ser extendido, para ser abrazado, para ser reflejado. Y a veces puede ser silencio, como en su momento fue para mí cuando recibí eso, que dije, wow, por lo menos me quedé callada y no di una opinión de separación. Así que el cuerpo y tus pensamientos, ¿no? Vamos a permitir que lleguen a nosotros los pensamientos reales, originales, de nuestra fuente única, real, común. La fuente real, el amor, los pensamientos de verdad. Vamos a dejar que esos pensamientos atraviesen el cuerpo. Nos amo.